tal? Dios me lo bendiga. Damos inicio a la última serie acerca de la providencia divina. Espero haya sido un estudio de bendición para ustedes. Vamos a iniciar, no sin antes tener una palabra de oración. Mi Señor, Padre bendito, te agradecemos por este día. Culminamos con un estudio acerca de un tema importante. Es algo que realmente necesitamos considerar y meditar, no solamente en tiempos de crisis, sino en tiempos de bonanzas. Te agradecemos porque de manera providencial nos has permitido ser expuestos a este material, a este estudio, mi Señor, que puede resultar de enorme bendición para nuestras vidas, de tal manera que lo podamos utilizar en las diferentes circunstancias en las cuales nosotros nos manejamos y que de ello broten alabanzas, mi Señor, que podamos elevar delante de tu presencia. Te pedimos que tomes en tus manos este momento en el cual vamos a estudiar de tu palabra, mi Señor, que pueda ser de edificación para nuestras vidas, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Habíamos visto que la providencia viene a ser la realización de los decretos de Dios y el cumplimiento de su palabra. La gracia es en las promesas de Dios, la providencia en el cumplimiento de dichas promesas. Entendemos que tanto la palabra de Dios como la misma providencia buscan nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La semana anterior habíamos hablado acerca de bendiciones a la hora de meditar en la providencia y vimos las primeras 5, dentro de las cuales estaba, bueno, la comunión con Dios de manera diaria, corazones revitalizados por la mano del Señor. De hecho, la palabra de Dios dice en Salmo 104, versículo 34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. La comunión con Dios llevada de manera correcta y precisa consiste tanto en la manifestación de Dios al alma del creyente y por otra parte la respuesta del alma del creyente al Señor. Y de esta manera tenemos esa común unión entre Dios y el cristiano. Con respecto a la correcta meditación de las providencias divinas que nosotros debemos hacer, pues porque es una obligación hacerlo, ciertamente no hay persona en Cristo que no se derrita en amor por el Dios que extiende esas misericordias. Uno podría decir, bueno, gracia irresistible. Esto es cierto. En general, toda persona ama las misericordias del Señor, pero un cristiano ama al Dios de las misericordias. Ese es el sentir que nosotros deberíamos tener cuando llegamos delante de la presencia del Señor a la hora de meditar en todas las misericordias o providencias que Él nos ha extendido a nosotros. Punto número 2, que vimos la semana anterior, gozo en la vida cristiana. Gran parte del gozo y del deleite en la vida del cristiano brota justamente de las meditaciones que se hacen de la providencia. Considerar esto es algo dulce que estimula al alma a buscar sumergirse en ellas de manera constante. Grato es para el alma contemplar este tipo de bendiciones extendidas por parte del Señor. Muchas veces, como parte de esto, oramos por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, ¿verdad? El Señor responde a estas oraciones vía providencia y en el futuro, bueno, las consideramos en nuestra mente, en nuestro corazón y eso nos trae gozo a nuestra vida. Por otra parte, Dios retiene el cumplimiento de lo que muchas veces esperamos y de alguna u otra manera Él reserva su respuesta. Puede que perdamos la paciencia, suele suceder, nuestras esperanzas suelen debilitarse y pues de alguna u otra manera las comenzamos a mirar de forma, no sé, como si estuviéramos abatidos. Cuando el Señor responde
conforme a esa petición que nosotros elevamos por mucho tiempo y que tal vez por algún motivo le perdemos la fe. Bueno, gloria a Dios justamente porque pudo haber dilatado la respuesta, pero el Señor nos concedió esa respuesta, ¿verdad? Cuán maravilloso es deleitarnos en contemplar las bendiciones y beneficios de la providencia a partir de cosas que en algún momento las consideramos como, bueno, una ruina, cosa perdida, y sin embargo el Señor en el futuro nos las extendió, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Un tercer punto, bueno, la supresión de la incredulidad que puede presentarse en nuestro corazón. Sin duda alguna, meditar en la providencia divina es un medio eficaz para mantener a raya, para controlar o suprimir la incredulidad que puede aparecer en nuestros corazones, independientemente de la circunstancia en la cual nosotros vayamos a estar. Suele existir semillas de incredulidad incluso en el más devoto de los corazones. A veces esas semillas se nutren de juicios irreflexivos, falsos, llenos de insensatez, que se hacen sobre la obra de la providencia. Frente a esto, Dios responde y seguirá respondiendo a nuestras oraciones. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, dice Salmo capítulo 34, versículo 4 al 6. De igual manera, miles de millones de cristianos de todas las edades, de todos los lugares, a través de las edades, de las generaciones, dan fe de todas las cosas que han elevado delante de la presencia del Señor y que el Señor se las ha otorgado. Dios cumple sus promesas, son realizadas fielmente en medio, qué sé yo, de las tentaciones, de la adversidad, de las dificultades que se presentan en nuestro diario vivir, ¿verdad? Todo ha sido efectuado vía providencia de una manera más clara y por lo tanto no debe existir espacio para la incredulidad, ¿okay? Sobre todo en creyentes. La importancia de registrar las obras de la providencia. Esto descansa específicamente en un texto. A lo que me refiero es a ejecutar la disciplina espiritual de escribir un diario. Lo mejor es sacar provecho de esas experiencias que ya hemos experimentado previamente. El alma que pasa por la misma aflicción puede llegar a decir, bueno, ya yo pasé por esto no es nuevo, ya lo habíamos enfrentado previamente, y por lo tanto no me voy a ahogar, no me voy a hundir en estas circunstancias, pues porque ya la pasamos anteriormente. Para la fe es mucho más fácil caminar por un sendero que ya conoce bien, cuando ya la ha transitado previamente, que explorar justamente otros en donde ni se ha transitado ni siquiera se ha pasado anteriormente. Ahora bien, hay dos cosas con que la incredulidad choca. Una definitivamente es el poder de Dios y la otra es la disposición de Dios para ayudar. ¿Okay? De nuestra condición actual pueden brotar dificultades, peligros, ruinas, miseria. Comenzamos a ver todas estas cosas y nuestro proceder es más similar al de un ateo o el de algún agnóstico, como si creer y confiar en el Señor fuera una cosa extremadamente difícil. Pero esto puede ser evitado justamente cuando consultamos nuestras experiencias previas. Ciertamente no es la primera vez que vamos a pasar por apuros, o por lo menos este tipo de apuros, dudas, desalientos. Y a pesar de todo, la cruz de Cristo sigue en pie. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, recordar justamente las providencias pasadas y por lo tanto lo mejor es llevar un registro en un diario acerca justamente de las misericordias que el Señor nos ha extendido, y tenerlas ahí a mano, ¿verdad? Puede funcionar muy bien como legado. Y
Punto número 5, los recuerdos de las obras de la providencia ministran nuestra fe. Dios nos prepara misericordia y verdad. Bueno, nosotros le respondemos al Señor con alabanza. Una observación cuidadosa de la providencia nos lleva justamente a alabar y glorificar al Señor. ¿Ok? Vimos que un recuerdo fiel de un favor recibido de parte del Señor puede llevarnos justamente a la alabanza de su nombre. También puede ser la observación minuciosa de las misericordias que recibimos de parte de Él, una apreciación y valoración de las providencias que definitivamente nos benefician a nosotros. Puede ser un intenso fervor del alma en el reconocimiento de estas misericordias para con nosotros. Y la alabanza del alma es el alma de la alabanza. Una retribución apropiada por las misericordias recibidas. La bondad y la misericordia de Dios para con nosotros se ven por medio de esas providencias y ello nos estimula justamente a llevar una vida de alabanza. Eso fue justamente lo que nosotros vimos la semana anterior con respecto a los beneficios de meditar en la providencia. Hoy vamos a continuar ya propiamente con las 5 que nos hacen falta ya para cerrar propiamente este estudio. El primero, y es más que evidente, y gloria a Dios por ello, el canal, el medio de gracia y misericordia divina por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo es que logramos encontrar y accesar bendiciones otorgadas por la sola gracia de Dios para nosotros, y es por medio de Jesucristo que nosotros mostramos o extendemos nuestro agradecimiento y alabanza al Señor. Todas las corrientes de misericordias, que son infinitamente abundantes, fluyen hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, y todas las alabanzas que hacemos hacia Dios fluyen justamente por medio del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es extraordinariamente apreciado por su pueblo. Lo que Él ha hecho por nosotros ha sido increíble, maravilloso. La compra de todas esas manifestaciones de gracia y que la providencia trae a nuestra vida han sido pagadas justamente con su preciosa sangre. Y no solamente esas misericordias eternas espirituales, sino también aquellas misericordias materiales y temporales. Todo lo que recibimos lo recibimos justamente por lo que Cristo hizo en la cruz, por amor a nosotros. En algún momento el pecado pudo haber cerrado esa matriz de misericordia, y de no ser por Cristo no pudiéramos haber disfrutado ni una sola de ellas. De esto entendemos que cualquiera que sea el bien que nosotros recibimos de parte del Señor, ello es justamente producto del derramamiento que Jesucristo hizo en la cruz. A nosotros no nos costó nada, a Cristo le costó todo. La posesión de la que disfrutamos a nosotros nos parece dulce. La manera en cómo fue adquirida fue costosa. Si la providencia es el cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas del Señor en nuestra vida, que buscan solamente el bien, bueno, ello viene justamente a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de su pobreza nosotros hemos sido enriquecidos. Nuestras misericordias son fruto de la aflicción de su alma. De hecho, nos menciona Isaías capítulo 53, versículo 11. La santificación de todas estas misericordias que la divina providencia nos transmite es justamente porque estamos posicionados en Cristo. Es en virtud de esa unión con Cristo que disfrutamos de N cantidad de dones y N cantidad de bendiciones, obviamente santificadas. Lo que perdimos en Adán se restauró de manera providencial o provechosa, justamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, Él se convierte en el eje más influyente de nuestras vidas. En todas las cosas, el bien que el Señor nos extiende para a nivel individual
como a nivel de iglesia, es justamente sobre el fundamento de Cristo. El hecho de que disfrutemos, no sé, de comodidades, la satisfacción de nuestras necesidades, es simplemente por su dirección y designio. Vayamos a Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los frutos y respuestas de todas nuestras oraciones y clamores que nosotros elevamos al cielo, definitivamente todas llegan a manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Dicho de otra manera, Él es el dueño de nuestras peticiones, y de no ser porque el Señor Jesucristo es la persona en la cual Dios Padre se deleita, pues difícilmente nuestros clamores podrían llegar a Él, ¿verdad? Y nos daría una respuesta de paz por grande que fueran nuestras angustias. Es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esas peticiones llegan delante de la presencia del Señor y esas peticiones son aprobadas. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que si nosotros elevamos peticiones delante de la presencia del Señor, Cristo las recibe, son trasladadas a nuestro Padre Celestial y el Señor nos las extiende a nosotros con una respuesta positiva. Como el Padre no le niega nada a su amado Hijo, las oraciones que su Hijo amado presente rechazadas no van a ser. El pacto de gracia que comprende nuestros goces, seguridad, santificación y gozo está hecho sobre el fundamento de Jesucristo, ratificado entre Dios y nosotros. Todas las misericordias pasadas, presentes, futuras, temporales, eternas, están comprendidas en este pacto que fue hecho en Cristo Jesús. Y todo, absolutamente todo, depende completamente de Cristo. El nuevo pacto, que es en su sangre, cualquier beneficio que obtengamos de este, bueno, por Cristo es, y motivo de agradecimiento y de alabanza para con el Señor Jesucristo tenemos que presentar, ¿ok? El 2 de esta semana o el 7 de la semana pasada esta, no sé, como lo quieran ver. Meditar en la providencia divina sensibiliza nuestros corazones. Eso tiene una enorme eficacia para ablandar el corazón y hacerlo derretir y someterse de una manera cálida al Señor. Lo habíamos mencionado previamente, un corazón santificado es sensible a los tratos de Dios a través del tiempo. Podemos comparar las misericordias recibidas por un lado y nuestras faltas cometidas por otro lado. Así puede ser las misericordias que se nos han extendido a nosotros en comparación con las misericordias que han sido extendidas a las demás personas, y ciertamente afecto va a brotar de nuestros corazones, que vuelvo y repito, se derriten delante de la presencia del Señor cuando contempla todas estas cosas que estamos mencionando. Si es así, bueno, es importante hacer de ello una disciplina. En este caso puede ser vía meditación. Considerarlas desde que, no sé, tenemos uso de razón, así las que fueron extendidas desde tiempos pasados, como las posteriores. Dicho de otra manera, viene a ser como la primavera y el otoño de la providencia, ¿verdad? Cómo florecieron, cómo se desvanecieron, unas todavía permanecen con nosotros, otras ya no están,
pero su recuerdo es muy gratificante para nosotros. Comparemos el proceder de la providencia para con nosotros y cuál es nuestra reacción para con ellas. Por un lado, cómo el Señor nos bendice y por otro lado, cómo nosotros respondemos al Señor con base en esta bendición que el Señor nos extendió. Y vuelvo y repito, si hay algo que aparece, si uno tiene un corazón sensible a la presencia del Señor, es que brotan afectos del corazón. Creo que lo habíamos mencionado anteriormente. Por otra parte, podemos comparar peligros, temores, y de manera providencial aparecen salidas o puertas de escape que la providencia ha abierto y que nos permitió ser protegidos del peligro. Bueno, meditémoslas y veamos cómo nuestro corazón responde a este tipo de situaciones. Si aparecieron, no sé, amenazas que se levantaron sobre nosotros, y en algún momento cómo se desfalleció nuestro corazón, si brotaron temores con mayor o menor intensidad, y el Señor de alguna u otra manera tenía un camino dispuesto para nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No sé, 8. Tranquilidad y sosiego en la vida. Y esto, particularmente ese servidor lo encontró providencial. No sé por qué, pero bueno. La debida observación siembra y asegura la tranquilidad interior en nuestras mentes. En medio de esas aguas turbulentas, esas aguas bravas, en este mundo que resulta por demás inestable. Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una persona diestra en este pasaje bíblico impide que aquellos temores que podrían aparecer le roben esa paz interior y torture sus pensamientos con inquietantes presentimientos. Lo contrario, es esta persona que se apropia de esta bendición, prefiere poner todas sus preocupaciones en las manos de aquel que siempre ha hecho las cosas por él y no pretende perder ni el sueño ni el consuelo en una noche de descanso reparador, ni trae el mal del día de mañana al día de hoy, sino más bien confía en las manos de quien él extendió justamente esa situación y sabiamente disfruta de la dulce felicidad que de manera voluntaria él simplemente disfrutó. Tiene una preocupación, tiene una angustia, se la entrega a las manos del Señor y ya está. Tranquilidad. Jesús dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si el mismo Señor Jesucristo nos lo está diciendo, y está clarito, bueno, nosotros descansamos en la providencia del Señor. Este sosiego de nuestras mentes brota de las consideraciones que pueden hacerse justamente de la providencia. De hecho, cuando Cristo quiso aplacar la preocupación de sus discípulos por el tema del sustento, bueno, los manda a considerar el cuidado que la providencia ha tenido tanto de las aves del cielo y de los lirios del campo, cómo alimenta a uno y cómo viste al otro, ¿verdad? Sin haber preocupación inquietante de parte de estos. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo estimuló en sus discípulos esa, no sé, quieta, bueno, yo no sé si decir ecuanimidad o balance o serenidad que pudiera venir justamente por medio de esta meditación. Ciertamente dos cosas son las que destruyen la paz y la tranquilidad en nuestras vidas. Una, lamentar las decepciones pasadas, y número dos, temer las futuras. Si lo entendemos apropiadamente, nos daríamos cuenta de que en el caso de una es previsión y en el otro caso es provisión divina. Entonces, son cosas que están fuera de nuestro alcance, están fuera de nuestras manos. A menudo la providencia borra nuestros planes, desconcertándonos cuando tratamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, aprovisionándonos con nuestras propias manos, anticipando con base en conjeturas que nosotros hacemos lo que va a suceder.
teoría y con base en eso que nosotros dilucidamos, pues tomamos decisiones. Y sin embargo, en poco tiempo aparece un intruso de manera dramática que creímos no nos iba a afectar y lo afectó todo. Dicho de otra manera, la providencia a veces frustra esas pretensiones que nosotros solemos tener, y ciertamente ante este tipo de funcionamiento, lo mejor que podemos hacer es tranquilizarnos, extenderle esa situación al Señor, confiar en Él y listo. Dicho esto, hay ciertas cosas que, de ser consideradas apropiadamente, nos llevan a este apacible descanso, incluso cuando maestros se encrespan las aguas, ¿verdad? La primera, la supremacía de la providencia y su poder es incontrolable. Esto suele verse en el bien que Él nos lleva de una manera tal que se posa sobre nuestros pensamientos y calma nuestras preocupaciones presentes en nuestras mentes. Cuando existen estas, una seguidilla de coincidencias sorprendentes, frecuentes, que no hay respuesta, no hay tendencia remota acerca de las causas externas que se podrían prever, sino que más bien da la impresión de que de manera diametralmente opuesta fueron llevadas por la providencia. No hay otra respuesta. Tener un plan, tener una serie de circunstancias, y cuando nos dimos cuenta pasó A, B, C y D, y todo lo que nosotros habíamos considerado frente a una circunstancia en específica se vino abajo. Y uno dice, bueno, ¿con qué poder? Bueno, eso sucedió con el poder del Señor, ¿verdad? Y eso nos permite justamente descansar. Seguidamente, la profunda sabiduría de la providencia en todo lo que realiza para el pueblo de Dios. Hay un espíritu sabio que determina y gobierna los asuntos de este mundo. Esa sabiduría que irradia sobre nosotros, los creyentes, posicionados en Cristo Jesús, en momentos que pueden ser contrarios y por demás inesperados. Muchas veces nos agradamos de una, no sé, no sé si decir bella, eh, algo que nos podría llegar a parecer favorable, pero por otro lado miramos con temblor o con temor el rostro formidable de las otras. Pero los hechos sabios de la providencia nos, nos, nos da la vuelta y nos hace ver que el peligro estaba justamente en aquello que nosotros considerábamos como agradable, y que lo bueno, lo seguro y lo bendito por el Señor estaba en aquello que también nosotros estábamos rechazando tan ceñidamente. Entonces, esto sucede justamente por la sabia providencia del Señor. Y en ese caso, si entendemos que la providencia de parte del Señor es sabia, así como Él es sabio, pues otro motivo para descansar en la providencia del Señor. Por un lado, es poderosa, y por otro lado, es sabia. Sin lugar a dudas, esto puede llevar a apaciguarnos y tranquilizarnos. Es ciertísimo que hay bien que puede ser promovido en algo que aparenta provocar nuestra ruina. Y eso a través de nuestra vida, bueno, podemos dar fe. Muchas fueron las angustias, las dificultades, los momentos de oscuridad, de tinieblas, pero todas ellas fueron justamente para nuestro bien. Tal vez incluso hayamos pasado experiencias dolorosas de las que todavía aún nosotros no tenemos idea de, bueno, en dónde estuvo el bien. El hecho de que no lo el hecho de que no lo percibamos no significa que no haya bien en nosotros, al contrario, ¿verdad? De Israel dice cuando andaba en el desierto, con respecto al Señor, dice, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La cita la encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 16 y 17. Y así, ¿cuántas veces nos hemos tenido que retractar por esas imprudentes, antojadizas, apresuradas censuras de las cosas que, al ser confrontadas con la verdad,
nos ha enseñado justamente que estábamos equivocados. Aquello que nosotros pensamos que era un mal para nosotros terminó resultando ser un bien. Esa carcoma con la que en algún momento nos hemos topado en la vida, con la que tuvimos que lidiar de manera incómodos, irritados, qué sé yo, bueno, a la hora de la hora, en el aeropuerto, a la hora de la despedida, más bien la llegamos a despedir con un cálido beso en la mejilla. En este caso, lo mejor es descansar en la divina, poderosa, incontrolable, misteriosa y sabia providencia del Señor. El recuerdo de una providencia pasada nos puede consolar en dificultades presentes, así la fidelidad y la constancia con la que el Señor ha mostrado en el pasado son útiles, sumamente útiles para aplacar nuestra ansiedad, aplacar nuestras angustias. Punto número 9. Crecimiento en santidad. Las debidas observaciones de los caminos de Dios para con nosotros son útiles para estimular y acrecentar nuestra santidad. Primeramente es evidente que la santidad de Dios se manifiesta justamente a través de las obras de la providencia. De hecho, Salmo capítulo 145, 17. Dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. De hecho, podemos leer el 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Podemos leer el 19 también: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Podemos leer el 20, dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y el 21 también: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Versículos providenciales, no me lo esperaba, pero qué bendición. Acá, con cuidado, hay instrumentos usados por la providencia que en esencia, cuidado con lo que voy a decir, en esencia pueden ser, qué sé yo, pecaminosos. El instrumento, no la providencia. Estos instrumentos pudieron haber sido diseñados para, no sé, cometer maldad, pero que el Señor en su soberanía y en su sabiduría permite, limita, ordena y gobierna. Y acorde con su atributo de santidad, ni se contamina ni se mancha por la impureza de la corrupción de este instrumento. O sea, independientemente del instrumento, la providencia divina se mantiene pura y santa. ¿Por qué? Pues porque el Señor es puro y santo. Por otra parte, sus providencias, si se observan debidamente, promueven la santidad. ¿De qué manera? Al obstruir nuestro camino hacia el pecado. Y eso fue lo que vimos justamente en las primeras sesiones del estudio acerca de la providencia. Muchas de esas son preventivas. Ciertamente el Señor puede cercar nuestro camino con espinos, no para dañarnos, sino para protegernos de un mal que puede ser mucho mayor y que de igual manera podemos encontrar obstáculos que impiden justamente que nos apartemos de él. Recordemos la parte de providencia Espíritu Santo con respecto al tema de la santidad. El Espíritu Santo mortifica la carne a nivel interno y la providencia coloca obstáculos que impiden que nosotros pequemos a nivel externo. La providencia a veces puede traerse abajo un proyecto que ha sido concebido en nuestro corazón, en nuestra mente, que podría ser prometedor y favorable, y de un momento a otro frustra nuestras labores y planes con tal de protegernos de pecados como la soberbia. Si por alguna circunstancia llegásemos a prosperar en el mundo y nosotros no tenemos un corazón piadoso, bueno, ello podría llegar a más bien hacernos una trampa, generando en nuestra alma orgullo, sensualidad y vanidad. Cristo ve esto y el Señor de una manera activa, si se quiere decir de esta manera, corta de una vez con eso, se lo trae abajo e impide que nosotros nos desboquemos justamente por algo que nosotros podríamos haber considerado, bueno, esto es
Eso está bueno, ¿verdad? No así en la mente del Señor. Puede ser que haya en nosotros debilidad y enfermedad y trabajamos pues con muchas enfermedades y quebrantos. Bueno, en eso se manifiesta la sabiduría y el cuidado del Señor. Si no hubiera tanta limitación, bueno, estaríamos eh, llenos de arrogancia. Y así, si estamos en situación de pobreza, bueno, la pobreza puede frenar el orgullo. Si hemos recibido alguna amonestación, bueno, esa amonestación puede frenar una ambición. Si estamos frente a una necesidad, bueno, puede ser que esa necesidad de manera providencial controle o mantenga a raya el desenfreno, ¿verdad? Que puede brotar de nuestros corazones. Así la providencia también puede purgar nuestras transgresiones. Eso con cuidado. No que pueda purgarnos del pecado en su esencia y poder, pues porque eso es solamente por la sangre de Cristo. Eh, y ciertamente los que son afligidos con mayor intensidad, pues denotarían una mayor gracia para con ellos en comparación con los que reciben menos aflicciones. No muy apropiado que digamos. A lo que me refiero es, una cruz sin Cristo no le hace bien a ninguno. Dicho esto, en las providencias aflictivas de Dios por nuestro pecado, hay cosas que necesariamente deben ser purgadas. Algunas de ellas ciertamente llevan el ceño fruncido de parte del Señor, revelan justamente el disgusto que el Señor tiene para con nosotros por causa de una mala conducta, un pecado, una transgresión o una omisión que nosotros hemos hecho. De ahí que la disciplina eclesiástica es importante, nos guste o no nos guste. La providencia en tales ocasiones nos pone en modo aflicción justamente para ver de una manera más clara, más nítida, bueno, la perversidad por el pecado que en otras circunstancias no pudimos haber notado. De hecho, es interesante que la misma providencia arruina y frustra todos los planes pecaminosos de los cristianos. ¿Okay? Ciertamente el creyente que ha pasado por la vara santificada del Señor cuando es seducido por una tentación a caer en un mal similar no puede razonar de otra manera, sino como después de semejante tunda, quedé curado en salud. No, eso no me va a volver a pasar. ¿Okay? Mientras las providencias confortables derriten el corazón y nos llevan a la administración del alma por sus misericordias y de alguna otra manera conmueven las entrañas, de tal manera que nos lleva justamente a agradecer al Señor por esas providencias que son dulces para nosotros. Aquellas providencias aflictivas nos llevan justamente a los pies del Señor y ahí seremos confrontados para así neutralizar el poder y el daño que produce el pecado y de esta manera, bueno, promover la santidad en los creyentes. Y el último punto, la providencia divina eh, ayuda al momento de partir. Acá atesoramos nuestra mente a asistir a la fe en el último lapso de nuestras vidas. El hecho de muerte es más amable cuando recordamos aquellos episodios admirables del cuidado y el amor de Dios desde nuestro comienzo hasta este día y meditar en las misericordias que nos acompañaron durante todo el camino hasta que llegamos justamente a esta circunstancia. Eso es importante tomar en cuenta y tal vez no lo hemos pasado por alto. No lo hemos pasado por alto, lo hemos pasado por alto. Eh, el tiempo de la muerte puede ser, no digo que suela suceder de forma general, pero existe la posibilidad de que suceda. Satanás ataca y ataca con horrendas tentaciones o insinuaciones que pueden ser tétricas, que pueden ser muy sombrías. Eh, Puede ser que entre más débil esté uno, con más intensidad y con más violencia ataca al enemigo. Y puede llegar la persona a considerar, bueno, la providencia no cuida de mí, no me aprecia, no oye mi clamor. Eh, el trato del enemigo en este caso es bastante áspero, bastante severo, pero
queda anulado, queda sujeto cuando el creyente atesora las providencias que por toda su vida él ha vivido, que el Señor ha extendido a su disposición, ¿verdad? Sea, qué sé yo, por medio de las necesidades, sea por medio de las oraciones que esta persona tenía, y ha sido sensible justamente a las constantes respuestas de parte del Señor, que han sido por demás benignas desde el puro inicio hasta ese momento en el cual esta persona está en el lecho de muerte. La fe en este caso viene a ser poderosamente asistida por esas miles y miles y miles de experiencias que respaldan y alientan de tal manera que no le permitirán al alma ni desfallecer ni desistir tan fácilmente de esa verdad que ha vivido por muchos años. Dios no nos falló antes, no lo va a hacer ahora. Si su amor es así como Él, bueno, el amor de Dios es inmutable. Salmo capítulo 48, versículo 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que el Señor, aún en el hecho de muerte, todavía nos sigue acompañando. ¿Okay? Cuando nos llega la hora de morir, los creyentes se ocupan de la última y singular de las obras de la fe, que es encomendarse en las manos del Señor. Cuando nos enrumamos a la eternidad y entramos a ese nuevo estado que nos transformará dramáticamente en un abrir y cerrar de ojos. Lucas, capítulo 23, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. La otra cita la encontramos en Hechos, capítulo 7, versículo 59, hablando de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dos actos de fe por demás extraordinarios en la vida del creyente. ¿Cuáles? El primero y el último. El primero es lanzarse a los pies de Cristo para reconocer su señorío. El segundo, lanzarse a sus brazos para pasar con Él por la eternidad. El primero es más complicado, ¿por qué? Bueno, porque implica llevar una vida entera en consonancia con ese acto de adoración, de santificación y de obediencia, ¿verdad? El segundo, ciertamente para los inconversos, motivo de angustia y preocupación. Bueno, pues para nosotros es un deleite, pues porque nosotros sabemos para dónde vamos y sabemos que ese destino es glorioso, es maravilloso, es majestuoso. A la hora de la muerte, el pueblo de Dios recibe las últimas misericordias que tendrá en este mundo de mano justamente de la providencia. Acá lo mejor es, bueno, volverse al pasado y contemplar las múltiples bendiciones que el Señor nos ha hecho o nos ha extendido. Puede ser que en esas circunstancias se nos vayan a olvidar muchas, pero de que existen, existen, de que están ahí, están ahí. Tal vez el hecho de justamente llevar un registro en un diario puede ayudar en circunstancias como estas. Y es importante, bueno, al momento de la muerte dejar un legado a los que queden. Es importante para el mundo entender y escuchar las experiencias de aquellos que ya siguen el hecho de muerte. Acá abunda la sabiduría y la seriedad. Además es el último momento en el que mientras estemos aquí, podemos hablar con Dios. Y en ese caso, qué mejor manera de terminar nuestras vidas que agradeciéndole justamente por la extensión de las misericordias que Él nos ha otorgado a través de nuestra vida. De la muerte pasamos a la vida eterna en plena alabanza y acción de gracias. Y entramos a la ocupación eterna justamente en plena alabanza y acción de gracias. Como conclusión, ya para cerrar este estudio, ¿verdad?, acerca de la providencia, habíamos iniciado con un Salmo capítulo 57, versículo 2, que dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Si Dios realiza todas las cosas para nosotros, bueno, debemos reconocer a Dios en todo lo que acontece, sea
éxito, consuelo, sean problemas o aflicciones. Si Dios realiza todas las cosas para nosotros, bueno, ciertamente grande es su condescendencia para con nosotros y cuidado, ¿verdad? Que el Señor en una línea de tiempo nos ha mostrado. Si Dios realiza todas las cosas para nosotros, bueno, busquémoslo y busquémoslo a través de los medios de gracia que Él nos ha extendido, ¿verdad? Sobre todo el de la oración y el de la meditación, ¿verdad? Este, con respecto a las providencias, y ya habíamos visto acerca de que, bueno, las providencias se contrastan con la palabra del Señor. Y no emprendamos nada en ausencia del primero, pues porque es imposible. Y número dos, si el Señor está pendiente de nosotros, bueno, nosotros debemos contar con Él. Si Dios realiza todas las cosas para nosotros, bueno, no desconfiemos de Él sin importar con cuánta frecuencia puedan aparecer los obstáculos, las dificultades, esas nubes en el horizonte. Y si Dios realiza todas las cosas para nosotros, bueno, nuestro mayor interés y preocupación en todas las cosas es justamente agradarle a aquel de quien se desprenden todas estas cosas que nos han sido extendidas. Amén. Y con eso damos por terminado el estudio acerca de la providencia. Vamos a orar. Mi Señor, Padre bendito, te agradecemos por tu palabra que nos ha hablado con respecto a un tema que puede ser esencial para la vida de muchos de nosotros. Tal vez en algún momento no lo habríamos considerado, sin embargo, tú nos has concedido la oportunidad de ser expuestos a Él en un momento que realmente necesitamos. Entendemos que todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien, a pesar de que tal vez no lo entendamos en este momento. Lo cierto del caso es que podemos justamente descansar en esa providencia que busca nuestro bienestar. Te agradecemos por cada una de las circunstancias por las cuales nosotros pasamos, entendiendo que nada se escapa a tu soberanía, a tu sabiduría, mi Señor, a tu control. Y si han sido extendidas a nosotros, pues por un motivo que tú conoces han sido extendidas a nosotros. De nuestra parte, te alabamos y te glorificamos, mi Señor, por cada una de ellas, no solamente por las que ya hemos vivido, sino por aquellos que vienen de camino, que por fe reconocemos serán abundantes. Te encomendamos el resto de la semana, mi Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Permítenos ser sensibles a esas providencias que vienen de camino, mi Señor, y que eso nos estimule a un corazón piadoso, lleno de amor y lleno de afectos. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Feliz año.